Saludos jóvenes, en esta ocasión voy a estar grabando este tutorial para indicar cómo crear una base de datos desde Visual Studio. Una vez abierto Visual Studio, vamos a elegir crear un proyecto. Luego de unos segundos se presentará esta parte donde podemos elegir la plantilla. Si ya la habíamos utilizado recientemente, pues aparecerá en el lado izquierdo. Si no, debemos entonces elegir primero el lenguaje de programación con el que vamos a trabajar, en este caso C#. El entorno sería Windows y vamos a hacer una aplicación de escritorio, por lo tanto, escritorio. Como pueden ver, en cada una de las partes aparecen varias opciones con las cuales podríamos trabajar. Debemos asegurarnos siempre, en este caso del proyecto que vamos a realizar, de seleccionar aplicación de Windows Form.NET Framework, ya que de hacerlo diferente podría darnos error en los códigos que vamos a utilizar o no presentarnos algunos de los objetos o de las propiedades que vamos a utilizar. Luego de elegir la plantilla correspondiente, le damos clic en el botón siguiente. En esta parte vamos a indicar el nombre de nuestro proyecto. Le pondré en mi caso SIGEM, que significa Sistema de Información para la Gestión Empresarial. Noten que la solución adquiere el mismo nombre. Y como ubicación voy a darle clic en examinar para crear otra que esté precisamente en el disco local C, para que así no tenga ningún inconveniente con accesos por usuario. Le doy clic en nueva carpeta, le voy a poner el nombre de mi empresa, en este caso se llama CMSIG, y elijo esa carpeta como la seleccionada para nuestro proyecto. Me aseguro de que esté cotejado, colocar la solución en el proyecto en el mismo directorio y que la versión de NET Framework sea la correcta. Le doy clic en crear y después de unos segundos se presentará entonces la interfaz para que comencemos a desarrollar nuestro programa. Bien, como será una serie de tutoriales, en este caso solo vamos a trabajar con la creación de la base de datos. Posteriormente iremos creando otros tutoriales, cada uno orientado a algo específico del desarrollo de la aplicación. En el explorador de soluciones, aquí en el panel derecho, vemos que tenemos la solución y tenemos nuestro proyecto. Lo primero que vamos a hacer para crear la base de datos es darle clic derecho en nuestro proyecto, agregar y luego nuevo elemento. Clic en nuevo elemento, nos va a presentar en breve una serie de opciones para seleccionar lo que querramos. En este caso, en el lado izquierdo vamos a elegir datos para hacerlo más directo y base de datos basada en servicio. Esto nos permitirá trabajar con la versión compacta de Microsoft SQL Server. Es un motor de base de datos local, pero que es fácilmente escalable a un ambiente cliente-servidor. Vamos a borrar este nombre y le pondremos entonces, en mi caso, dbcgem para que se corresponda con el nombre del proyecto. Y luego clic en agregar. Después de unos segundos aparecerá entonces nuestra base de datos para poder crear las tablas correspondientes. Debe aparecernos aquí en el explorador de soluciones, como podemos ver, y también tenemos un panel a la izquierda que se llama explorador de servidores. Si no aparece, hacemos clic en el menú ver y hacemos luego clic en la opción explorador de servidores. Cuando aparece con esa cruz roja es porque no está conectada. Simplemente le damos clic derecho sobre el nombre de nuestra base de datos, actualizar, y fíjense que ahora sí aparece una especie de toma corriente de color verde indicándonos que está conectada a nuestra base de datos. Vamos a expandir para ver sus funcionalidades. En este caso tendríamos la parte de las tablas, que es donde vamos a trabajar ahora mismo. Clic derecho donde dice tablas, agregar nueva tabla, y en unos segundos se presentará la plantilla sobre la cual vamos a trabajar para crear nuestra tabla. Esa plantilla se divide en dos partes, una parte gráfica, visual, y una parte que es orientada a códigos de Transact SQL, que es el lenguaje SQL que utiliza Microsoft SQL Server. Podemos crear las tablas tanto escribiendo el código correspondiente
crearlas, alterarlas, hacer todos los comandos que conocemos de SQL, o bien usar la interfaz gráfica que va a aparecer en breve en esta parte superior de la pantalla. Vamos a trabajar inicialmente con lo que sería el módulo de compras. Vamos a crear la tabla de suplidor y las dos tablas que utilizaremos para las compras. Las otras tablas ustedes la crearán de acuerdo a cómo vaya avanzando en el desarrollo de su proyecto. Esto es simplemente una demostración que le pueda servir de ejemplo para que ustedes a partir de ella puedan desarrollar sus propios proyectos. Bien, ya apareció la parte visual. Ahora simplemente lo que debemos hacer es ir escribiendo los nombres de las columnas o campos. En este caso, ID suplidor. Utilicé el campo que aparece automáticamente, que ya tiene la llave indicando que es una clave primaria. Será de tipo entero. No va a permitir valores nulos, por eso se queda la cajita sin cotejar. Y algo muy importante es que en las propiedades vamos a buscar, cuando sean claves, especificación de identidad, expandimos dándole clic al signo de más, y vamos a decir que es una identidad. Vamos a cambiar de false a true, y fíjense cómo aparece automáticamente un incremento y un valor de inicialización, que sería 1 y 1 respectivamente. Es bueno hacer esto para cada clave primaria en la que queramos que el mismo motor de base de datos genere el número de secuencia que va a identificar cada registro. Bien, vamos a escribir el siguiente campo, sería suplidor. En este caso, podríamos utilizar nchar o varchar. Yo prefiero utilizar varchar y vamos a darle una extensión de 100. No puede estar vacío. Voy a escribir representante, ya que suplidor puede ser una empresa y representante puede ser el vendedor de esa empresa con el que nosotros contactamos. Le voy a poner un varchar de 50. Tampoco puede permitir nulos, así que voy a marcarla para manejar eso directamente de la base de datos. Los siguientes campos: dirección, teléfono. Voy a poner móvil representante para poder contactar directamente al representante, en dado caso el teléfono para lo que sería la compañía suplidora. Y estado, como es una muestra que estamos haciendo, con esos campos estaríamos bastante bien. El estado lo vamos a poner varchar de 10, no vamos a permitir nulos tampoco, y le vamos a poner un valor predeterminado activo. Ese valor debería estar entre comillas simples. Fíjense que cada vez que vamos agregando algo, en la parte del código se va actualizando, mostrándonos la instrucción SQL correspondiente al mismo. El móvil del representante vamos a ponerle 14, y lo mismo podríamos usar para el teléfono de la empresa. Como es difícil encontrar una empresa que no tenga su teléfono o un representante que no lo tenga, podríamos dejar esto que no permita nulos. Pero en dado caso de que estemos registrando y no tengamos todavía a mano esa información, lo podemos dejar de esta manera. Ya con esto, nosotros tenemos una tabla de suplidor simple, sencilla. Podría tener más campos de acuerdo a nuestra necesidad, pero ya eso depende de qué estemos haciendo. Para nuestro caso, solo bastaría actualizar el dato de la creación de la tabla, agregándole en esta parte de abajo el nombre que deseamos que tenga dicha tabla. Fíjense que dice table, en lugar de table le vamos a poner suplidor. Y luego, aquí arriba, le damos clic en actualizar para que comience el proceso de generar la tabla suplidor dentro de la base de datos que hemos creado.
está preparando el script, vamos a darle clic en actualizar base de datos. Y fíjense que está trabajando aquí debajo. Cuando termine de hacer todo, va a darnos una indicación, un cotejo, con un círculo verde indicándonos que todo está bien. Ya deberíamos tener en esta parte de las tablas nuestra tabla suplidor. Es bastante fácil. Vamos a crear ahora la tabla compra cabecera para así mostrarles cómo crear las claves foráneas y que se establezcan luego las relaciones correspondientes con esas tablas. Una vez más, clic derecho en tablas, luego agregar nueva tabla. Después de unos segundos va a aparecer el entorno y comenzamos con nuestra estructura de tablas. Le pondremos número compra, integer, no permite nulos, y como habíamos dicho anteriormente, vamos a indicar que es una columna de identidad, así que ponemos esta parte, especificación de identidad, como true para que automáticamente se actualice. Siguiente campo sería fecha, obviamente será de tipo fecha o fecha hora, no debe estar vacío. Tenemos también el ID de suplidor, ahí vamos a crear ya nuestra clave foránea, será de tipo integer, obviamente para que coincida con el tipo de datos de la clave primaria de suplidor, no debe estar vacía tampoco. Vamos a escribir también tipo de compra, que nos va a especificar si fue una compra a crédito o fue de contado. Podríamos dejarlo como en char de 10. Vamos a quitar para que no permita nulos. Y en el predeterminado vamos a ponerle contado, en dado caso de que la empresa la mayor parte de las veces realice compras de contado. Si es a crédito le ponemos crédito, y si no hay una preferencia pues simplemente dejamos esa parte vacía. Podríamos indicar acá un monto inicial que se haya depositado a la empresa suplidora. Preferiblemente vamos a ponerle de tipo decimal y vamos a reducir un poco la cantidad de enteros e indicar los decimales que vamos a utilizar. En lugar de 18 enteros vamos a ponerle 10 y 2 decimales. Es preferible utilizar el tipo de dato decimal para un mejor manejo luego cuando estemos programando. Otro campo, observaciones. En este caso vamos a utilizar varchar max para que se pueda escribir bastante en ese campo. Fíjense que ambos campos, los dos últimos campos, le hemos dejado que pueda permitir valores nulos. Y por último, estado. Podremos dejarlo en char de 10, no acepta nulos, y como valor predeterminado, activa. Bien, vamos ahora a cambiar el nombre de esta tabla. Le pondremos, asegúrense de no borrar los corchetes, el nombre será compra cabecera. Y nosotros vamos a darle a actualizar para que se cree la tabla correspondiente, se le agregue a la base de datos. Luego de unos segundos, como hicimos ahorita, vemos abajo si se coloca el círculo verde con el cotejo. Si es así, todo ha salido bien. Bien, podemos apreciar que está todo bien. Si no se muestra, simplemente le damos clic en actualizar. Puede ser por acá, ahí sale, o clic derecho en tablas y actualizar. Cualquiera de las dos va a funcionar perfectamente bien. Muy bien, entonces ya podemos crear una clave foránea en esta tabla ya que tenemos el ID de suplidor. Para hacer esto, vamos a claves externas. Le vamos a dar un clic ahí, clic derecho
agregar nueva clave externa, nos va a pedir un nombre. Fíjense que el nombre identifica el nombre de la tabla principal, que sería compra cabecera, y donde dice toTable es el nombre de la tabla con la que se va a relacionar, que en este caso sería suplidor. Ya con eso se crea el índice y podemos especificar entonces cuál será la clave que va a combinar o el campo que va a combinar en ambas tablas. Bien, entonces podemos ver aquí abajo que se le agregó una restricción, un constraint, en el cual aparece el nombre de lo que sería la indicación de la relación, la clave foránea en nuestra tabla principal, que sería ID suplidor, este sería el campo que está en la tabla compra cabecera, y la referencia, que aquí pondríamos entonces el nombre de la tabla con la que se relaciona, que sería suplidor, y el nombre de la columna a través de la cual se relaciona en la tabla suplidor, que sería en nuestro caso ID suplidor. De esa forma hemos creado una relación entre la tabla compra cabecera y la tabla suplidor, y básicamente así se realiza para cualquier otras tablas que nosotros necesitemos, incluyendo si hay más de una clave foránea en la tabla con la que estamos trabajando. Vamos a darle clic en actualizar, va a generarse los cambios de lugar, actualizar base de datos, esperamos unos momentos para ver que quede el proceso completo. Como podemos ver aquí está trabajando y listo, ya nuestras dos tablas están creadas y están relacionadas a través de sus claves primarias y foráneas. Con esto creo que ustedes pueden desarrollar las demás tablas que tengan para sus proyectos de una manera mucho más fácil y rápida. Ya para la próxima estaríamos trabajando, creando los procedimientos almacenados que vamos a utilizar en nuestro proyecto. Gracias por su atención y pasen feliz resto del día.